Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos y cada una y uno de ustedes por estar en esta segunda ponencia titulada Conservación in situ del maíz, impartida por parte del compañero Humberto Peraza Villarreal, a quien le agradecemos su participación en esta ocasión. Les voy a hablar un poquito acerca de nuestro ponente. Bueno, pues como ya les mencioné, su nombre completo es Humberto Peraza Villarreal. Es ingeniero agrícola por la UNAM, Cuautitlán, y es candidato a doctor en ciencias biológicas por parte de la UNAM. Ha sido participante en congresos nacionales e internacionales en países como Brasil, Perú y Ecuador. También ha colaborado con su colección de maíz para exposiciones en el Museo del Templo Mayor y tiene publicaciones en revistas como Tropical Conservation Science and Sustainability. Entonces, pues Humberto, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes para esta importante plática que agradezco muchísimo la invitación de IAS Chapingo y en especial, bueno, la invitación de Levi Cortés, que tengo el gusto de haber platicado, no lo conozco personalmente, pero hemos tenido pláticas vía Facebook, hemos intercambiado semillas y le agradezco mucho esta invitación. Pues bueno, es un tema bien interesante hablar de la conservación in situ del maíz, uno de los principales cultivos del mundo y el más importante para México, ¿no? Nosotros no nos podemos concebir sin el maíz, ¿no? Nuestra cultura, cada uno de nuestros pueblos de México, pues tiene su sustento en el maíz, ¿no? Entonces, bueno, como ya mencionó la compañera, pues yo soy Humberto Peraza Villarreal, y pues bueno, a darle con esta plática amena, y bueno, vamos a empezar. Déjenme ver. ¿Sí ven la pantalla? ¿Y me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Déjenme ver, creo que se me trabó la compa. Bueno, pues México, para dar un inicio, un contexto amplio, es uno de los 17 países megadiversos del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro país es uno de los países que alberga alrededor del 70% de la biodiversidad presente en el planeta. Y esto refleja también que estos países que son megadiversos, y México siendo uno de ellos, alberga también una gran agrobiodiversidad a nivel mundial, ¿no? Uno de los países con mayor agrobiodiversidad. Bueno, la biodiversidad está presente en los ecosistemas, ¿no? Y los ecosistemas nos brindan diferentes servicios, tanto culturales, como son los valores estéticos, valores espirituales, de algunos grupos culturales que tienen centros ceremoniales en algún ecosistema en particular, de aprovisionamiento, como pueden ser pues, la producción de alimentos, materias primas como madera, medicinas, aportan agua a las poblaciones, regulación, pues regulan el clima, los ciclos hidrológicos, y también el sostenimiento, ¿no? Que sostienen los ciclos de nutrientes, la fotosíntesis y la formación del suelo. Pero un elemento muy importante de los ecosistemas es que albergan, nos aprovisionan de alimentos, ¿no? Y la humanidad, desde hace 9.000 años, 10.000 años, ha empezado a modificar estos ecosistemas, en los cuales modifica los ecosistemas naturales y los convierte en agroecosistemas, dejando así elementos tanto domesticados como silvestres, ¿no? Aquí podemos ver una gran gama en México y en Latinoamérica y en el mundo de las formas de hacer agricultura, ¿no? No hay una sola forma de hacer agricultura en el mundo, hay una gran diversidad también de hacer agricultura en diferentes contextos ecológicos, ¿no? Ya que podemos, ahorita nos vamos a centrar en el maíz, podemos ver que el maíz se siembra en las planicies costeras de Tabasco, donde se inunda, donde hay grandes avenidas de agua, hasta en las montañas, ¿no? El maíz tiene una gran diversidad, una gran plasticidad genética de adaptarse a diferentes contextos ecológicos, y bueno, México, y así como la parte de Latinoamérica, alberga estos agroecosistemas en el que se integra la sociedad y la parte biológica, ¿no? Dentro de los ecosistemas. Aquí podemos observar, pues bueno, hay imágenes en las que podemos hablar
agroecosistemas como son las chinampas en el centro de México, Tlacolol en Guerrero, en Morelos y en Oaxaca, los huertos, y podemos ver que en estos agroecosistemas hay elementos domesticados como son los cultivos, semidomesticados, que son parte de la agrobiodiversidad que tiene un proceso de domesticación todavía, y elementos silvestres, ¿no? Como podrían ser los sistemas agroforestales, donde tenemos presencia de árboles y especies perennes. En esta imagen, pues miren, estás acá en Milpa Alta, acá en la Ciudad de México, un compañero que siembra con curvas de nivel el maíz y mantiene los suelos y mantiene la agrobiodiversidad presente en este agroecosistema. Bueno, existen diferentes formas de conservación de los recursos genéticos, ¿no? ¿Y qué son los recursos genéticos? Bueno, pues es la vida, es la diversidad de variedades presentes en los ecosistemas de los cultivos, la variedad de elementos domesticados, semidomesticados y domesticados que están presentes dentro de estos ecosistemas y agroecosistemas después del manejo de la humanidad. Y hay dos formas de mantener esta agrobiodiversidad presente o a largo plazo, ¿no? Hay dos estrategias para conservar la agrobiodiversidad. Entre ellas podemos encontrar la ex situ, y esta la podemos encontrar en jardines botánicos, bancos de germoplasma que emplean técnicas de conservación de las semillas a muy bajas temperaturas, son costosas, las colecciones de propágulos vegetativos y cultivo de tejidos in vitro, y bueno, a la que nos vamos a referir en mayor forma son la conservación in situ. Esta se va a dar en los campos, en las parcelas, en las chacras, en las milpas, de los agricultores que han domesticado, que han manejado esta diversidad genética durante miles de años, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de conservación ex situ, y se habla que actualmente existen alrededor de 1.750 bancos que tienen este tipo de conservación ex situ. ¿Esto a qué se refiere? A que nosotros tomamos los recursos genéticos de las parcelas de los agricultores que están manejando esta agrobiodiversidad y las llevamos fuera de este contexto ecológico a otras regiones, ¿no? Limitando también los procesos evolutivos a los cuales se encuentran sujeta la agrobiodiversidad en las parcelas de los agricultores, ¿no? Y bueno, más de la mitad de las accesiones corresponden solo a 100 especies, ¿no? Entonces es muy reducida la conservación ex situ y es muy costosa, ¿no? Y también tiene procesos evolutivos, procesos de selección, que al par de la conservación in situ, pudiéramos decir que estamos tomando, digamos, una foto de un recurso genético de un momento dado y nosotros lo llevamos fuera de las parcelas, ¿no? A un laboratorio, a un instituto de investigación, a diferentes áreas. Y bueno, como les mencionaba en el principio, México es un país megadiverso y es un país que tiene una diversidad cultural y una diversidad biológica muy grande, ¿no? Y entonces se ha observado que los países que tienen un alto grado de diversidad cultural, así como un alto grado de biodiversidad biológica, son estos países que tienen una gran agrobiodiversidad, que han aglomerado una gran agrobiodiversidad. Bueno, México, digamos, México tiene 66 idiomas o lenguas indígenas y grupos culturales, que si decimos cuántas razas de maíz hay en México, pues en México hay alrededor de 59 razas de maíz nativas y 65 razas que tenemos, ¿no? Las demás razas o sea, 59 son nativas y las demás son introducidas, ¿no? Y podemos ver que casi podemos decir que hay una raza de maíz por grupo étnico, ¿no? Que es muy interesante. Y cada uno de estos grupos étnicos está distribuido en diferentes contextos ecológicos, altitudinales, de suelo, de clima, que han manejado los recursos genéticos y los han adaptado a condiciones muy específicas de las regiones donde habitan, ¿no? Y esto ha dado como resultado que por un proceso de domesticación, en el caso del maíz, que se dio en Mesoamérica, que es aquí, vemos en este mapa de las regiones de domesticación de Babilo, vemos que la región 7 de Mesoamérica
donde se encuentra México, Nicaragua, hasta Nicaragua, que es esta región, un centro de origen del maíz, un centro de domesticación y un centro de diversificación de este cultivo tan importante como lo es el maíz, ¿no? Entre otros cultivos, ¿no? Como puede ser el frijol, la calabaza, el jitomate, la vainilla, entre otros. Y bueno, México, al tener una gran biodiversidad y una gran conjunto de condiciones climáticas y altitudinales, tiene una distribución de ecosistemas muy amplia, ¿no? Ya que en México tenemos 30 tipos de ecosistemas diferentes. Esto es lo que nos da esta biodiversidad, y estos grupos humanos que se asentaron en diferentes regiones de México adaptaron el maíz, así haciéndolo, diversificando este recurso genético, y lo que dio como resultado que México es uno de los países, bueno, es un país que alberga una gran diversidad de razas de maíz, ¿no? Como mencionaba en un principio, tenemos 59 razas nativas, pero dentro de estas 59 razas hay una gran variabilidad genética, hay una gran variedad de maíces dentro de estas mismas razas de maíz, ¿no? Ya que tenemos que el maíz se adaptó desde el nivel del mar, lo podemos encontrar, como mencionaba, en Tabasco, en las costas, hasta en las montañas, ¿no? A los 2.900, 3.000 metros sobre el nivel del mar, aquí en México. Sin embargo, en las regiones andinas, con los compañeros de Perú, podemos encontrar maíces que se han adaptado hasta los 3.800, 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y es aquí donde recae la importancia de la conservación in situ de estos recursos genéticos que han sustentado, que han manejado los pueblos originarios de estas tierras. Aquí atrás vemos que en esta diapositiva quise reflejar el gradiente altitudinal a donde se distribuye el maíz, pero vemos que en este caso, en México, cada uno de estos puntos que encontramos representados en el mapa de la República Mexicana representa una raza de maíz, ¿no? Donde se encuentran también estos diferentes grupos humanos que han sustentado estos recursos genéticos del maíz y que los han adaptado, ¿no? Entonces vemos que todo México es un área de diversificación y de adaptación del maíz, ¿no? Y no dejando por un lado que no solamente se trata de conservar al maíz en sí, como especie domesticada, ¿no? Tenemos la importancia de conservar in situ los parientes silvestres del maíz, que es el teocintle. Y que en México encontramos poblaciones de teocintle, que es el ancestro, pariente silvestre del maíz. Me voy acá. Y bueno, acá es una imagen de la diversidad de maíces que tenemos en México, divididas en 7 grupos: los cónicos, los grupos de la Sierra de Chihuahua, el grupo de 8 hileras, grupo de chapalote, grupos tropicales precoces, grupos dentados tropicales y grupos de maduración tardía, ¿no? Y toda esta gran diversidad, toda esta gran gama de razas de maíz y variedades de maíz, pues está determinada a los gustos de los pueblos que los sustentaron, que los producen, ¿no? A las adaptaciones que estos pueblos han hecho en los diferentes contextos ecológicos y a la preferencia en la parte culinaria, ¿no? Si hablamos del uso del maíz, en México tan solo tenemos 600 usos del maíz, ¿no? Lo podemos consumir, bueno, lo más común, en tortillas, pozoles, totopos, pozol, tamales de diferentes formas. Entonces también a esta gran gama de razas de maíz que tenemos en México, existe una gran cantidad y diversa de usos del maíz. Entonces vemos que el maíz, la conservación in situ del maíz es tan importante porque no solamente estaríamos conservando in situ, o sea, en las parcelas de los agricultores, en estos laboratorios genéticos que han sido desarrollados durante milenios, podemos conservar in situ las especies asociadas al maíz, ¿no? Como pueden ser los frijoles, las calabazas, que son pues parte del agroecosistema donde se está conservando in situ el maíz. Aparte de esto, se conservan pues los sistemas agrícolas, ¿no? Digamos que esta parte de la conservación ex situ limita que estos agroecosistemas tradicionales que han funcionado por milenios se sigan conservando.
Sin embargo, la conservación in situ también está fomentando la conservación de estos procesos de producción del maíz, ¿no? Que en México y en el mundo son muy diversos. Y asimismo de sus parientes silvestres y de otras especies asociadas al cultivo de maíz, ¿no? En los agroecosistemas. Por ejemplo, en esta foto, a mi izquierda y a su derecha, podemos ver el maíz sembrado en un cafetal, en un agroecosistema, en un, donde se está manejando. Esta es una imagen de un compañero que está colaborando con Bosques y Milpas, el cual él retomó las variedades de maíz nativas de ahí de Veracruz, de Coatepec, y dijo, voy a hacer un intento por conservar in situ las variedades nativas de maíz de esta región. Y bueno, aquí vemos un sistema agroforestal en el que él está combinando la parte del cultivo de maíz con cultivos perennes como el café, ¿no? Y aparte otros elementos maderables como árboles, ¿no? Que podemos ver ahí. Por otro lado, vemos acá, nos dice Aliados del Campo, tuvimos la interesante plática de Ulises la semana pasada, y Ulises es un elemento clave para la conservación in situ del maíz nativo de San Juan y Tlaxcala, ¿no? Él año con año selecciona su semilla, es un proceso de selección en el que él determina cuál es la mejor semilla para sembrar en las parcelas, y él tiene ciertos criterios, ¿no? Podrían ser el tamaño de la semilla, el color. Estos son los criterios que determinan la variedad que va a tener, la variabilidad genética que tiene Ulises y que maneja él y su familia, ¿no? Y acá abajo vemos una foto de una parcela en un sistema agroforestal en Tabasco, donde hay una mezcla de elementos, pues, del maíz con árboles y otras especies que han sido toleradas o incluso inducidas para tener otros usos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que estos árboles que salen entre la milpa del maíz son árboles maderables que en un futuro van a ser utilizados, y papayas también, frutales, y por otro lado vemos esas plantas de hojas muy anchas que son utilizadas para la elaboración de tamales aquí en Tabasco, ¿no? O de maneas. Por otro lado, no solo México es centro de diversificación del maíz, ¿no? También tenemos en las regiones andinas una región muy importante donde hay una gran diversidad de maíces también, ¿no? Aquí por enseñarles algunas fotos, algunas imágenes, ¿no? De las regiones andinas, donde también hay muchos trabajos de muchos compañeros que están, agricultores, investigadores, que están realizando y fomentando la conservación in situ, ¿no? Y bueno, el maíz no siempre ha sido como lo conocemos hoy día, ¿no? Tuvieron que pasar, algunos dicen que 9,000 a 10,000 años para que el maíz de un pariente silvestre, que no sé si conozcan alguno de ustedes, yo creo que sí, el teocintle, allá por Tlaxcala y en Texcoco, encontramos poblaciones de teocintle todavía ahí en algunos campos, ¿no? Y entonces tuvieron que pasar un proceso de domesticación en el que hombres y mujeres fueron seleccionando diferentes atributos de las mazorquitas del teocintle, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran más hileras, que fueran, que tuvieran un ciclo de vida más corto, el color. Entonces pasó un proceso de domesticación tan largo que hasta el día de hoy tenemos una mazorca que es, digamos, una especie de monstruo, pero esto fue llevado de la mano de hombres y mujeres que por generaciones fueron seleccionando las semillas ciclo tras ciclo hasta lograr las mazorcas que hoy tenemos, ¿no? Y es por ello que es importantísimo, al par de conservar los maíces in situ, conservar los parientes silvestres del maíz, que en algunas regiones de México, principalmente en las partes centrales y en el occidente, estas poblaciones de teocincles conviven con el maíz todavía y tienen flujo génico, intercambian por medio del polen, intercambian genes que le confieren en algunos momentos genes de resistencia a sequía, ¿no? Incluso hay registros de agricultores que fomentan que sus maíces tengan una cruza con los teocintles, y esto ellos mencionan que le da fuerza a su maíz, ¿no? Y es por ello que es muy importante conservar estos agroecosistemas donde se maneja el maíz,
porque ahí albergamos es un reservorio de diversidad genética. Bueno, aquí vemos la mazorquita de teocintle, muy chiquita, el pariente silvestre del maíz, y la mazorca ya domesticada del maíz. Y bueno, cuando hablamos de conservación in situ del maíz, hablamos pues en sí casi de toda la República Mexicana, ¿no? De toda la República Mexicana. Y bueno, decimos que México es el centro de origen del maíz, porque como mencionábamos, en México se encuentran los parientes silvestres de maíz y podemos encontrar los que son anuales y los que son perennes, ¿no? Aquí vemos las especies de teocintle que tenemos en México. Aquí en esta diapositiva, pues quiero nada más mostrarles, esta es una colección que tenemos en el colectivo de Bosques y Milpas, en el cual podemos ver mazorquita, al lado izquierdo de ustedes y derecho mío, hay una mazorquita de teocintle silvestre, el pariente silvestre. Y del lado derecho de ustedes vamos a encontrar una mazorca de teocintle que ya hibridó con el maíz. Entonces, para que veamos que en las parcelas actualmente siguen conviviendo el pariente silvestre del maíz y el maíz, y es muy importante. Aquí en este mapa vemos la distribución potencial de los teocintles, lo vemos en la parte de la región occidental de México, y vemos que estas regiones son importantes conservarlas, tanto los agroecosistemas como el entorno ecológico original, ¿no? Porque representan reservorios genéticos que son recursos que al fin de cuentas pueden ser utilizados para la investigación científica o para el mismo mejoramiento del maíz. Y volvemos a esta diapositiva, ¿no? Algunos nos preguntaremos, ¿qué es mejor, no? ¿La conservación in situ o la conservación ex situ, ¿no? Pero hay que hablar que ambas estrategias de conservación son importantes, son complementarias, ¿no? La conservación in situ es fundamental, porque esta conservación le da continuidad a los procesos evolutivos del maíz, ¿no? O sea, ¿cómo operan estos? En el momento en que las personas seleccionan la semilla para sembrar. Ellos están ejerciendo una selección artificial, como lo diría Darwin, seleccionando atributos de tamaño de semilla, color, sabor, precocidad, resistencia a sequía, resistencia a enfermedades, a plagas. Algunas de estas sí se dan, alguna de esta selección de semillas se dan en el almacenamiento, pero en muchas ocasiones se da en el campo la selección, ¿no? Como cuáles, como pues que sea precoz, ¿no? Hay agricultores que se dan cuenta que dentro de la población de diversidad genética que tienen en sus parcelas, hay algunas que son más precoces, que dan 2 mazorcas por planta, 3 mazorcas, que tienen resistencia a sequías, que tienen resistencia a heladas, y es aquí donde encontramos la riqueza y la importancia de la conservación in situ de los maíces, ¿no? Que siguen, estos cultivos cuando son sembrados, siguen recibiendo información del ambiente, y que el proceso evolutivo continúa. En cambio, en la conservación ex situ, pues bueno, estos procesos evolutivos se detienen, ¿no? Porque nosotros tomamos una muestra, decimos que son accesiones, le ingresamos al banco de semillas en una región lejana, y bueno, los contextos ambientales en los cuales vivimos hoy son muy cambiantes, ¿no? Ante el cambio climático. Entonces, quizá sacando esas accesiones de esos bancos de semilla ex situ y volviéndolas a colocar de donde se obtuvieron, quizá las condiciones ambientales son muy diferentes a las que fueron en el momento de la colecta, ¿no? Aparte de la conservación in situ, también mantiene los procesos culturales por los cuales se produce el maíz, y eso es muy importante, ¿no? Hay retos en cuanto a la conservación in situ, ya que por mucho tiempo y en algunas regiones todavía se han ido perdiendo los cultivos o las variedades nativas de maíz, ¿no? Esto por diferentes factores,
Principalmente podríamos hablar de la migración de los agricultores a las ciudades, que abandonan su semilla. Ahí estamos perdiendo un recurso genético invaluable. La urbanización de estos campos agrícolas, el abandono del campo. A veces esta conservación in situ tiene el reto de la comercialización de ciertos maíces, ¿no? Por ejemplo, por muchos años las instituciones gubernamentales le dieron prioridad de investigación a los maíces de color blanco, ¿no? O sea, los maíces más comerciales, y no le dieron la importancia a los maíces de color y de variedades nativas indígenas. Entonces, por mucho tiempo hubo una disminución de la producción de variedades nativas. Sin embargo, los agricultores siguieron sembrando sus variedades nativas, y hoy día en México, y en varias regiones del mundo, seguimos encontrando las variedades de maíz nativo, ¿no? Tal vez en menor superficie de siembra, pero están presentes, ¿no? Bueno, aquí hay unos ejemplos de conservación ex situ. El banco de semillas más grande que tenemos en México, pues lo tiene el CIMI, allá por Texcoco, el INIFAP, el Colegio de Postgraduados. Y hay un banco que me llama mucho la atención, un banco de semillas a nivel internacional, que es allá en las gélidas islas de Noruega, que es Svalbard. Es un banco de semillas que algunas personas le llaman la bóveda del apocalipsis, ¿no? Porque alberga una gran cantidad de material genético de todo el mundo, semillas, tubérculos. Y este sitio en específico se eligió por las condiciones de temperaturas bajas. O sea, aquí no se tiene que gastar mucha energía en mantener la temperatura baja. Es una región donde no hay actividad volcánica, no hay temblores. Sin embargo, hace poco, por efectos del cambio climático, esta bóveda del apocalipsis, del fin del mundo, se inundó porque hubo un deshielo, ¿no? Entonces, ahí vemos que la conservación ex situ tiene muchos riesgos, ¿no? Incluso hay una historia muy padre que les recomiendo que busquen, que es en la Segunda Guerra Mundial. Había un instituto que se llamaba el Instituto Vavilov. Vavilov, bueno, es un científico ruso, el cual hizo estudios muy importantes ahí en los años de 1940 sobre los orígenes de la agricultura y los orígenes de los cultivos, de cada uno de los cultivos, ¿no? Pero aquí a lo que me quiero centrar es que en Rusia había unos centros de investigación donde albergaban miles de variedades de papa del mundo, ¿no? O sea, Rusia no es el centro de origen de la papa, pero tenían una colección de papas muy importante en estos centros de investigación. Viene la Segunda Guerra Mundial, incluso Hitler tenía un encargado un botánico que estaba encargado de pues, tomar estos centros de investigación para hacerse de estos recursos genéticos, porque la idea de Hitler era que estos recursos genéticos eran invaluables porque iban a alimentar al Tercer Reich, ¿no? Afortunadamente no lo logró, pero hay una historia conmovedora. Los científicos que mantenían estos recursos genéticos en este banco de semillas, a pesar de tener hambre y frío, no se comieron las papas y las escondieron de los nazis, ¿no? Entonces también ahí vemos que Rusia, o sea, porque ellos sabían la importancia de mantener esos recursos genéticos en ex situ, ¿no? Para alimentar a las futuras generaciones de rusos. Por otro lado, por ejemplo, Svalbard, es este tipo de conservación ex situ, en los momentos más difíciles que tiene Medio Oriente con la guerra en Siria, los agricultores tuvieron que abandonar sus tierras, perdieron sus semillas. Entonces Svalbard fue importante en este sentido porque abrió sus puertas para dar la semilla a los centros de investigación para la producción de variedades de trigo, cebada, para alimentar a los pueblos de Medio Oriente, ¿no? que pues, bueno, viven una situación difícil y muy adversa, ¿no? Por otro lado, la conservación in situ, como les menciono, es sumamente importante y debe ser tomada en cuenta en todos los planes gubernamentales y de investigación de las universidades, ya que mantiene los procesos por
por medio de los cuales se está sustentando esta agrobiodiversidad, ¿no? Las milpas, los sistemas productivos como el tacolol, las chinampas, el agroecosistema marceño, que es un sistema de siembra de maíz en pantanos, sumamente importante, donde también estamos manteniendo la presencia de los parientes silvestres de los cultivos, así como de otros organismos presentes en estos agroecosistemas, como son insectos, aves, microorganismos del suelo, cuestiones culturales, que también es importante y es invaluable mantener. Por otro lado, la selección de semillas que hacen las mujeres y los hombres del campo son primordiales, porque ellos son los fitomejoradores que por milenios han sustentado estos recursos genéticos y los han mantenido, ¿no? Por muchos años se fomentó la conservación ex situ, pero esta conservación ex situ respondía a intereses transnacionales. Pues bueno, ¿qué hacían los investigadores o qué hacían las instituciones? Iban a las parcelas, iban con los productores, tomaban estos recursos genéticos, los llevaban a los laboratorios, muy, muy lejos de la gente que sigue el proceso de diversidad genética de los maíces, y hacían sus variedades mejoradas, y nunca daban el crédito al verdadero motor de esta biodiversidad en los maíces, ¿no? Entonces aquí es muy importante, aquí vemos en estas fotos, bueno, la producción de la familia campesina que mantiene la biodiversidad, la diversidad de maíces in situ, la selección de semillas. Acá vemos a doña Yara, es una agricultora tabasqueña que me ha enseñado mucho allá en las tierras bajas de Tabasco, allá en Comalcalco. Vemos a Arnulfo, un agricultor de Milpa Alta, aquí seleccionando en campo la semilla que él va a sembrar el próximo ciclo. Y este es un proceso dinámico que continúa, ¿no? Que fomenta la diversidad genética del maíz. Por otro lado, vemos que desde la década de los 1900, bueno, no desde la década, desde los años de 1900, alrededor del 75% de la diversidad genética de las plantas pues, se ha perdido, ¿no? Y esto es, pues, terrible, ¿no? Y esto se ha dado porque, pues, se han introducido variedades mejoradas que han desplazado los maíces nativos. Estas variedades mejoradas son uniformes, tienen una diversidad genética menor que las poblaciones de maíz conservadas in situ, maíces indígenas nativos, que tienen una diversidad genética más amplia, ¿no? Aparte, hay una dinámica importante entre el intercambio y flujo de semillas entre productores, que es fundamental para que esta diversidad genética aumente y se conserve, ¿no? Y hoy día, el 75% de los alimentos del mundo se generan a partir de solo plantas y 5 especies de animales. Entonces, aquí también es importante ver que los bancos de semillas ex situ son fundamentales para conservar esta agrobiodiversidad que ya está perdida, ¿no? Que ya los agricultores abandonaron porque fue desplazada por semillas mejoradas, ¿no? Y en algunos lugares, peor, por transgénicos, ¿no? Por otro lado, vemos que de las 250,000 a 300,000 especies de plantas comestibles conocidas por el ser humano, solamente se utilizan un pequeño porcentaje de estas, ¿no? 150 a 200. Pues hemos perdido gran parte de la agrobiodiversidad porque no la conocemos, porque no la consumimos, porque no encuentra un mercado. Entonces aquí yo creo que en este foro hay varios compañeros que se dedican al ámbito agrícola, agropecuario. Tenemos que fomentar la diversidad de usos, la diversidad de cultivos que podemos encontrar, no solamente casarnos con uno, y también los sistemas de producción tienen que ser sistemas de policultivo, no tenemos que casarnos con el monocultivo, que lo que está logrando es erosionar las tierras, provocar la erosión génica también, porque hay pérdida de agrobiodiversidad muy importante, ¿no? Y bueno, solamente consumimos principalmente 3 cultivos, el arroz, el maíz y el trigo. Entonces, aquí hay que ampliar la gama de cultivos
y de alimentos que podemos consumir, ¿no? No tenemos que ampliar nuestra dieta, ¿no? Y bueno, ejemplos de conservación in situ, pues bueno, tenemos este trabajo donde está, en Chapingo hay un doctor, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí he visto sus trabajos, Amalio Santa Cruz Varela, y él tiene un proyecto con sus colaboradores en el cual hay una conservación in situ y aprovechamiento del maíz palomero en Toluca, en el Estado de México. Y hay un trabajo muy importante que la doctora Viridiana Trejo Pastor nos brindó información sobre y ella está buscando fenotipos de maíz palomero que revienten mejor, ¿no? Que tenga mayor porcentaje de reventado, ¿no? Y esto es, si tienen interés en este tema, en Bosques y Milpas publicamos algo relacionado a esto, y bueno, la doctora Viridiana es de allá del Colegio de Procurados, y yo creo que podrían acercarse a ella, ¿no? En este tema tan importante. La otra vez me gustó muchísimo que invitaran a Ulises de El Maíz de Nuestra Tierra, porque él es un elemento clave para la conservación in situ del maíz. Él conserva una gran diversidad de maíces, principalmente cónicos y chalqueños. Asimismo, él también fomenta la presencia del teosinte en sus parcelas, lo cual es una conservación in situ muy importante, ¿no? Y aparte es muy joven, y esto pues es importante porque aquí también hay que hablar que la mayor parte de los agricultores son personas adultas que en determinado momento abandonarán el campo y con ellos se perdería la semilla, ¿no? Entonces, yo creo que Ulises y su familia son un ejemplo de conservación in situ de la agrobiodiversidad de los maíces. Y por ejemplo, en San Juan Ixtenco hay un maíz, el maíz tunicado, o como le conocen, el maíz ajo. Hay algo bien importante, ahí vive la persona que se llama Vicente Hernández, que es el custodio de este material, de este recurso genético, ¿no? Y que ha compartido con los demás compañeros agricultores de Tlaxcala, y gracias a este reservorio genético que se conservó in situ con el señor don Vicente Hernández, hoy día tenemos este tipo de maíces en esta región. Bueno, yo como mencionaban en un principio, pues estoy trabajando en la UNAM en un proyecto que estoy caracterizando un agroecosistema que se llama el agroecosistema marceño, es en las tierras bajas de Tabasco. Como vemos en estas imágenes, bueno, es un pantano, ¿no? Ahí dices, ¿quién va a sembrar maíz en ese lugar? Sin embargo, estos pantanos, durante la época de seca, el agua baja el manto freático y es posible utilizar la humedad residual del pantano, teniendo rendimientos muy importantes de maíz, conservando la biodiversidad presente en el entorno, en este caso una especie de planta que se llama el popal o la Tania geliculata, entre otras varias especies, una gran diversidad de especies acuáticas y no acuáticas, fauna silvestre como peces, tortugas, crustáceos, entre otros, ¿no? Y lo que tiene también este agroecosistema es que si este agroecosistema se pierde la conservación in situ de una variedad de maíz nativa que se llama mején. La palabra mején en maya quiere decir de ciclo corto. Y este maíz, mején, es idóneo para la producción en las tierras bajas inundables de Tabasco, porque la población ha seleccionado un atributo muy importante, que es su precocidad, que les permite tener las cosechas antes de que la inundación vuelva a los pantanos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que viéramos la relación que existe entre el agroecosistema y la conservación in situ de una variedad de maíz. Por lo tanto, es importantísimo conservar ambas. Aquí vemos una diversidad de maíces mején en Tabasco. Y bueno, no les comenté al principio, pero bueno, Bosques y Milpas es un colectivo de compañeros que realizamos diferentes investigaciones en diferentes temas, incluso hay artistas, que nos interesa el tema del maíz y la agrobiodiversidad en gran modo, ¿no? Es una pasión, es un gusto, y decidimos abrir un foro en el cual pudiéramos tener conversaciones con otros compañeros, como ustedes, que me da mucho gusto,
que estén interesados en este tema, ¿no? Y no es un tema de yo sé más, no, aquí es un tema de compartir información, de compartir saberes, porque Bosques y Milpas está comprendido entre agricultores, agricultoras, investigadores, estudiantes, artistas, que queremos generar conocimiento para todos, ¿no? Aquí vemos en esta foto a la derecha, a su derecha, vemos un cuescomate ahí en Tlaxcala, y vemos a la compañera Luz Palestina, que está haciendo una investigación muy interesante sobre cómo es la dinámica de intercambio de semillas entre la comunidad de San Juan Ixtenco, ¿no? Y como mencionábamos antes, pues el intercambio, el flujo de semillas entre la comunidad es un motor de diversidad genética dentro del maíz. Y acá en este otro lado vemos al compañero Martín Bonifacio, que él es un experto en el área de meteorología, agrometeorología. Entonces, nos complementamos entre varios compañeros y, bueno, formamos el colectivo de Bosques y Milpas. Bueno, esta es parte de nuestra oficina, a veces trabajamos, caracterizamos maíces, fotografiamos las fotos que generamos para subir a la página. Bueno, tenemos ahí un guardián, como ven, un perrito que cuida el maíz. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Este es nuestro correo. Y bueno, Bosques y Milpas se llama así porque, bueno, creemos que si no hay un bosque sano, un ecosistema sano, no podemos tener tampoco milpas sanas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Humberto, por primeramente aceptar nuestra invitación, por compartirnos todo su conocimiento, todo su saber y por tomarse el tiempo de, pues, agrandar nuestro conocimiento en esta charla. Y pues yo creo que en un futuro sería muy bueno que los chicos de IA Chapingo tuvieran la oportunidad de poder asistir a Bosques y Milpas y que tuviéramos una plática presencial, que en estos momentos es un poco complicado, sin embargo, pienso que podemos establecer el contacto para poder asistir hasta donde ustedes realizan todo este trabajo y ojalá nos tomen la palabra. Claro que sí. Y pues con todo gusto estaremos ahí y les doy la palabra al compañero Salazar, quien se va a encargar de leer las preguntas. Igual si quieren hacer sus preguntas directamente a nuestro ponente, pueden activar sus micrófonos. Si no quieren encender su cámara, pues no lo hagan. Y al final vamos a hacer un pase de lista. Así que, Salazar, te cedo la palabra. Claro que sí, muy buenas tardes. De verdad que estos temas son realmente interesantes. Me llama mucho la atención cuando comenzó a comentar esta parte de que no solo se conserva la semilla, sino se conservan esos procesos, esas prácticas que tienen que ver con toda esta parte cultural tan interesante que tiene nuestro México. Y de verdad que es un tema muy interesante y como usted mismo lo dice, es un tema que en ocasiones dejamos como de lado, a pesar de que México es un país tan megadiverso, y creo que fomentar todos estos temas son de gran importancia y gran relevancia. Y bueno, agradecemos a los participantes que, bueno, en este caso a nuestro ponente, de antemano, muchas gracias por esta ponencia, de verdad que ha sido enriquecedora, de verdad, inclusive cuando tuvimos la primera ponencia con el compañero Ulises, bien lo comenta muy bien, de que cómo es esta parte de que nos expresa todo esto que tiene que ver con la conservación y con esa parte cultural que tanto enriquece a una persona, ¿no? Y bueno, también agradecer a los asistentes, muchas gracias por asistir y si alguien tiene una pregunta, es tiempo para darle lectura. Recientemente estaba mirando que tienen un canal de YouTube, me parece. Sí, estamos generando una serie de entrevistas
con algunos compañeros en los que manejamos, pues el primer invitado fue que es un colaborador, no lo puse aquí, pero es un chef que se llama David Arango, y él tiene un proyecto interesante también que se llama Fogones Mexiquenses. Y bueno, las redes creo que son una herramienta que si la sabes utilizar para generar una red de conocimiento o de ideas, ¿no? Y de amistades que estén relacionadas con el tema, es importante, ¿no? Y entonces este cuate lo que hace es, en base a la gastronomía, fomenta la conservación in situ del maíz. También es muy importante esto, ¿no? O sea, porque eh, muchos maíces tienen consumo local, ¿no? Pero como mencionaba, los riesgos de la conservación in situ es que si no hay un apoyo gubernamental que fomente esta conservación in situ, y no hay pues un mercado para esta agrobiodiversidad, en muchas ocasiones se pierde, ¿no? Y como tú bien mencionas, la parte cultural de los pueblos de México es la que, por simplemente la elaboración de un platillo, mantiene esta agrobiodiversidad o la siembra de estas variedades nativas. Entonces, pues bueno, por ahí también tenemos que empezar a consumir de otros tipos de maíces y ser un poco más estrictos cuando comamos algo, ¿no? Tal vez saber que tal vez, por ejemplo, en alguna ocasión me ha tocado comercializar elotes de colores, ¿no? Y entonces a veces yo digo, y no, pues, ¿cuánto cuesta la docena, no? Por decir algo, ¿no? 80 pesos una docena de elotes criollos de color, ¿no? Pues hay mercados en los que sí te aceptan, pero hay otros mercados que están acostumbrados que, pues, cuesta 20 pesos la docena o 30 pesos la docena de elote, pero es puro blanco, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, comparar el valor, pues, cultural que tiene la producción de estos maíces nativos de colores, ¿no? O sea, y que no son una gran superficie de México que tiene esta diversidad de maíces. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues ya es muy difícil ver la diversidad de maíces, ¿no? Sin embargo, pues, existe en Milpalta, en Xochimilco, en Tlalpan, ¿no? Pero como consumidores podemos favorecer la conservación de los maíces. Claro, y es un tema tan enriquecedor, e inclusive me llamó mucho la atención cuando dijo que existen aproximadamente 600 platillos que podemos preparar tan solo con el maíz. Y en Entonces hay México nada mucho más. en México. Ajá, hay una gran diversidad. Aquí tenemos una pregunta de la compañera Elizabeth Arellano. Nos pregunta que si en algún momento el Consejo Nacional de Recursos Genéticos se ha comunicado con ustedes para trabajar en conjunto. No, no nos han hablado. Ojalá nos llamen. Estaría bueno. Ok. ¿Alguna otra? Y también me gustaría retomar el comentario de mi compañera acerca de una posible invitación a Bosques y Milpas. De verdad que parece realmente un trabajo extraordinario por lo que hacen ustedes en conservar esas semillas y toda esa riqueza para que quede, no solamente es como que conservarla para uno mismo, sino para las futuras generaciones puedan obtener toda esa información y comprender más que nada el valor que tiene. Claro, y fíjate que ahorita que mencionas eso, pues ahora sí que tal vez es visitar justamente los bosques y las milpas, que es todo México. Entonces, ahí es, el trabajo que hacemos nosotros nada más es, digamos, platicarlo, ¿no? Y también conservamos algo, pero realmente los campesinos y campesinas de México y de Latinoamérica y del mundo son los guardianes del germoplasma nativo del maíz y de la gran agrobiodiversidad que existe y de la diversidad genética que existe. Son piezas claves en la conservación de la soberanía alimentaria a nivel, pues, local en México y a nivel mundial, ¿no? Ellas y ellos. Y están en los bosques y en las milpas, y ahí están los recursos naturales, los recursos de la agrobiodiversidad. Entonces, son procesos de domesticación del maíz que no se han detenido, son procesos de adaptación que no se han detenido, son procesos culturales que están presentes y que mantienen estos sistemas agrícolas y que están vivos, ¿no? Y que es
preponderante. Nosotros en el área de la agricultura, de la agronomía, de las diferentes ramas de la agronomía, fomentar y conocer y proteger esta agrobiodiversidad presente en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos un trabajo, un reto muy grande, porque no solamente es conservarla, estamos frente a un momento en el que la humanidad tiene situaciones, bueno, no la humanidad, el planeta Tierra está en un cambio climático, antropogénico, perdón, y justamente la conservación in situ nos permite tener reservorios genéticos que podemos utilizar en el futuro, o en el presente y en el futuro, para crear variedades resistentes a sequías, heladas, humedad, radiación, situaciones a las cuales ya nos estamos enfrentando, ¿no? Un cambio climático que vulnera la soberanía, bueno, no la soberanía alimentaria, pero sí la cuestión de la alimentación humana, ¿no? Entonces, la conservación in situ es fundamental para no ser vulnerables ante el cambio climático. Claro que sí. Aquí, bueno, nos está pidiendo la palabra el compañero Emilio Álvarez, tiene la mano conectada, la mano levantada, a ver. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente ponencia, me gustó muchísimo. Y tocaste un punto muy interesante, cercano a lo que dice el compañero Salazar de las 600 formas de preparar un platillo, y es de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Yo por algún momento me dio curiosidad que cuántos pueblos indígenas habían antes de las que hay ahora. Por ejemplo, ahorita se sabe que hay 68 lenguas, ¿no? Entonces, resulta que habían o sea, desde la conquista española se sabe que habían 100 lenguas indígenas que ya se extinguieron, ¿no? Entonces, es un poquito más del doble de lo que hay ahora. Entonces, mi pregunta sería si hay evidencia de, por ejemplo, algunas razas de maíces que se hayan extinguido a causa de también la extinción de estos pueblos indígenas. Si se sabe que haya prácticas que ya no se hacen actualmente, ¿no? Ya es una cuestión más histórica, ¿no? Pero bueno, gracias. Sí, no, pues muchas gracias, Emilio, es una pregunta muy interesante. Pues, fíjate que el dato así de que alguna raza se haya desaparecido, no lo tengo muy claro, ¿no? No sé, pero es seguro que pasó, ¿no? O sea, vemos en esta diapositiva que les presenté de la agrobiodiversidad que existía a inicios de los 1900 y la que existe hoy día, ¿no? En los campos de cultivo. Pues yo creo que en relación a esto, pues sí se han perdido indudablemente algunas variedades, algunas razas de maíz en nuestro territorio y en la región andina. Sin embargo, los grupos culturales han tenido un papel fundamental para la conservación, ¿no? de estas razas de maíz, porque estos grupos tienen siempre una raíz, ¿no? Provienen de otros grupos maternos. Y estos otros grupos maternos, digamos, en la región mesoamericana, pues los olmecas, ¿no? Y de los olmecas, pues viene una serie de pueblos que le siguieron, ¿no? Y que seguramente al explorar y al moverse en el territorio, llevaron siempre consigo el maíz y lo fueron adaptando a otras condiciones, ¿no? Ambientales. Entonces ahí es cuando hay una diversificación y una diversidad muy grande de maíces en territorio. De hecho, yo creo que tanto así como perder el maíz, no, porque hubo incluso un contacto muy temprano con la región andina, ahí por Bolivia, Perú, y hubo un intercambio de semillas, yo creo, en algún momento, en el cual, por ejemplo, Perú tiene una gran diversidad de maíces. También si uno se echa un clavado con los compañeros de Perú y Bolivia, vamos a encontrar una diversidad de maíces increíble, y no siendo centro de origen, ¿no? Entonces, lo que nos habla de que los pueblos, antes de la llegada europea a América, tenían un flujo génico, un flujo de semillas muy importante, ¿no? Que dio como resultado la gran diversidad de maíces y que estos pueblos, al ser el maíz un elemento fundamental en la cultura de cada uno de estos pueblos, ha mantenido. Porque el maíz no es solamente un alimento, ¿no? Es cultura, son tradiciones, es una cuestión religiosa, hay maíces de colores, por ejemplo, los rojos.
en algunos lugares se siembran, se conservan por cuestiones religiosas, ¿no? El maíz morado que nos presentaba el compañero Ulises la semana pasada, es un maíz morado que si no hubiera tenido un arraigo cultural tan grande como el atole morado que nos platicó que hacen con ayocote, que aparte es delicioso, se hubiese perdido, ¿no? Entonces los pueblos originarios son el motor y son la fuerza de la conservación de la agrobiodiversidad en general y, bueno, en particular del maíz. Es correcto, por ahí algún agroecólogo comentaba, todos somos milpa, ¿no? Esa integración. Y Exacto. muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, muchas También gracias. te comentaba también eso, por ahí había escuchado alguna vez en Chapingo hace como 40, 50 años, nosotros todavía ni nacíamos, vino un señor que era muy famoso que hacía las hortalizas gigantes, ¿no? Y según hacía rituales, bueno, no era como tal rituales, más bien era una técnica de reforestación para provocar lluvia por inercia, ¿no? Entonces, y eso lo hicieron los mayas. Entonces, ese tipo de técnicas muy probablemente estuvieron influenciadas también en el maíz. Entonces, por eso yo te contaba, yo creo que, bien lo dijiste, hay todo un mundo en la labor cultural del maíz que, bueno, involucra muchas cosas. Entonces, bueno, felicidades, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Y pues bueno, si nos vamos a los mitos del maíz, Emilio y compañeros, pues el origen desde la cosmovisión mesoamericana, pues es el maíz, ¿no? O sea, los dioses nos hicieron de masa de maíz, al hombre y a la mujer. Entonces, simplemente con eso te das cuenta de la profundidad que tiene esta planta en las culturas mesoamericanas y que permean hasta hoy día, ¿no? O sea, y que México es un bastión de resistencia ante la entrada de maíces transgénicos, que también ahí es el problema. Y también no lo mencioné, pero justamente la conservación in situ nos permite proteger todo el territorio de la entrada de los maíces transgénicos, porque dices, bueno, en México es el centro de origen del maíz, tenemos el teocintle, hay una diversidad de maíces, entonces todo el territorio debe protegerse de la entrada de maíces transgénicos que pudiesen contaminar la diversidad genética de maíces que tenemos, ¿no? Tal vez si es en África, pues bueno, dices, pues ahí, pues bueno, no es centro de origen del maíz, hay que conserven in situ el mijo y otros cultivos, ¿no? Pero en México la conservación in situ es fundamental para el maíz y otros cultivos, y de aquí agarrarnos para otros cultivos como el algodón, que también somos centro de origen del algodón, pero bueno, ya entraron los transgénicos del algodón, ¿no? Sí, bastante interesante, la verdad, todos estos temas que comentan son, de verdad, como lo comentas, son prácticamente invaluables. Esto es algo que vale bastante la pena. Por aquí, en la parte de abajo, se le está dejando el link para que pasen lista, aquí compañeros acá abajo. Y hay una pregunta muy interesante que nos están haciendo acerca de cómo ve el futuro del cultivo de maíz ante el cambio climático. ¿Cree que a la velocidad que va el cambio climático, el cultivo de maíz responda o se adapte? Pues bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Sí hay escenarios de cambio climático que nos hablan de sequías más extremas. Sin embargo, justamente lo que platicamos, el maíz se sigue adaptando. El maíz el cultivo de maíz no ha detenido su proceso evolutivo, sigue evolucionando. Y la conservación in situ permite que el agricultor pueda seleccionar en estos campos experimentales campesinos, pueda seleccionar dentro de la población de plantas de maíz, pueda seleccionar aquellos que por vista y que vio que resistió a la sequía, lo selecciona y ahí ya está fijando un gen de resistencia a sequía. Entonces yo creo que sí, como menciona el compañero, estamos en una situación adversa de cambio climático que viene muy acelerado, pero la conservación in situ nos permite plantearnos una estrategia para hacer frente al cambio climático. No lo permite tanto la conservación ex situ. Y una vez más reiteramos la importancia de la conservación, ¿no? La importancia de conservar
seguir comentando todo esto. Hay un compañero aquí del compañero José Andrés Cruz, acerca de que dice, me parece que en el CRUPI hay un doctor que trabaja acerca de la conservación in situ, el doctor Distil. ¿En dónde, perdón? En el CRUPI comenta. No sé si nos podría comentar algo más el compañero José Andrés. Ah, bueno, no, no conozco el compañero Andrés va a comentar eso. Ah, bueno, sí, pero creo que ya. Ya, Bueno, sí, bueno, hablando de material, aquí no puse esta, pero miren, les recomiendo consultar estos materiales. Bueno, la Conavio tiene materiales súper importantes sobre la conservación in situ y la agrobiodiversidad en sí. Este libro de Eckhart Buege es un libro muy bueno, que habla de temas muy puntuales entre las poblaciones indígenas y la conservación de la bio y agrobiodiversidad en el territorio mexicano. Es un libro padrísimo. Estos dos libros de acá abajo, que es la Etnoagroforestería de México, de Ana Isabel Moreno Calles y Alejandro Casas, Víctor Manuel Toledo y Mariana Vallejo, es un libro padrísimo también. Y este libro de domesticación en el continente americano, creo que es una bibliografía muy interesante que para los compañeros que les agrada este tema pueden consultar. Y por otro lado, ahí en Chapingo, pues tienen una serie de profesores invaluables a los cuales aprovechenlos. Tienen al doctor Rafael Ortega Patzca, un gran profesor también que promueve mucho la conservación in situ de maíces. Tienen bueno, lamentablemente Abel Muñoz falleció, pero en sí ahí tienen un gran reservorio también de profesores muy importantes, ¿no? Hay que exprimirlos de sus conocimientos. José Andrés quiere ya. comentar respecto a lo que mencionaba anteriormente. José ¿Sí me Andrés. escuchan? ¿Sí me Sí. escuchan? Hace 2 años tuve la oportunidad me mandaron, bueno, me parece que así es el nombre del doctor, sí, es el CRUPI. Tuve por vía remota, por correo, tuvimos comunicación, me regaló que hay una de las variedades de razas de maíz, la más precoz. Se me olvida el nombre, pero es una de las más precoces. Quisimos hacer la prueba aquí en Veracruz, pero creo que lo que nos afectó que no saliera como allá es el tipo de suelo, porque la planta pues quedó no dio nada ni la altura, no era un porte muy bajo, pero fue un pequeño experimento que nos dio, que hice, pero yo bueno, aparte sabía que el doctor conserva in situ algunos maíz precoces que son de allá de Yucatán. Sí, José Andrés, casi me corta un poco la comunicación, pero lo que entendí es que fuiste con un investigador en Veracruz que conserva una variedad de maíz precoz, in situ. Pues sí, fíjate que, bueno, no alcanzaba a escucharte al 100%, pero creo que es importante esa cuestión que mencionas de los maíces precoces, porque, bueno, te permiten a veces tener 2, incluso hasta 3 cosechas al año, ¿no? Por ejemplo, el maíz que les mencionaba de Tabasco, el maíz mején, es un maíz precoz que pues puedes hacer uso de la tierra, de un pantano, antes de que vuelva a llover y se vuelva a inundar y se vuelva a convertir en un pantano, ¿no? Y regrese toda la vegetación pantanosa. Entonces, ese es un atributo del maíz mején que les mencionaba. En Veracruz, yo creo que también es importante esta parte de la precocidad, porque, bueno, te permite tener elotes más rápido, te permite tener maíz para pues la elaboración de tortillas en menor tiempo, ¿no? Y tal vez tener otro ciclo agrícola. Entonces creo que es fundamental también esa parte de la precocidad de los maíz. Sí, bastante interesante. También comenta el compañero José Andrés, dice que es de Yucatán, Ah, que le proporciona semillas de raza precoz. Dice que
Bueno, dice que no pudo dar, que tiene algunas dificultades con su micrófono, pero bueno, también a lo que alcancé a escuchar es que estableció estas semillas en un lugar, pero sin embargo, al parecer las condiciones del suelo no fueron las más favorables. Pero dice que en sí la iniciativa de este doctor, que bueno, es en sí pues, bastante interesante y cómo lleva este proceso. Dice que se dedica un poco más a la conservación de semillas pues precoces. Mm, Pues sí, es muy importante conservar ese atributo de una raza de maíz, ¿no? Porque nos permite tener estrategias de producción en menor tiempo, ¿no? Y tal vez un maíz precoz pues, nos permite tal vez evadir una sequía, una helada, una inundación. Entonces pues, es importante estos materiales precoces, ¿no? Y que sean altamente productivos, ¿no? Y muchas veces también es por el sabor, no solamente por la precocidad, el sabor también para cierta elaboración de comida. Es otro atributo que tiene el maíz, que hace que las personas lo sigan conservando, ¿no? Sí, inclusive como lo comentaba anteriormente, entre más nosotros vayamos aprovechando más esos recursos o dándonos cuenta de ese valor, como lo comentaba anteriormente acerca no sé, de la compra de un elote que venga, que sea de esas características, fomenta que toda esta actividad, bueno, se siga conservando y siga continuando toda esta conservación de estas semillas. Claro que sí. Uh-huh. Y Claro. bien, me parece que ya no hay más preguntas. No sé si tengamos Bueno, me parece que ya no tenemos preguntas. No sé si mi compañera quiera comentar algo más. Y pues agradecer la participación del ponente Humberto. Valoramos mucho su tiempo y todo su conocimiento. Me gustaría que nos dejara un comentario final, algún consejo que le quiera dar a todos nuestros participantes, quienes son estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, algunos egresados, respecto a este tema. Bueno, pues también agradecerles mucho la invitación. Me parece que es una intención muy importante la que tienen ustedes con este proyecto. Felicidades por ello. Y para los compañeros que se van a dedicar al área de la agronomía o de las áreas relacionadas a la agronomía, pues nada, pues invitarlos a hacerle frente a una realidad y una necesidad que tiene el campo mexicano de técnicos y de profesionales muy comprometidos con los campesinos, que adopten técnicas agroecológicas, muy importante, o sea, que no nos vayamos con la idea de producir en menor superficie la mayor cantidad a toda costa, sino que pensemos que es más redituable conservar la biodiversidad dentro de los agroecosistemas, más allá de producir una gran cantidad de maíz, tal vez de baja calidad, más vale producir menos, de más calidad, que mucho de poca calidad, ¿no? Que abandonemos las prácticas, pues no sostenibles, como el uso de grandes cantidades de fertilizante, las grandes cantidades de herbicida, como el glifosato, que busquemos alternativas para hacer frente al control de malezas, de insectos, que nos pongamos las pilas en el sentido de conservar la biodiversidad. O sea, tenemos una misión. Ya nuestros antecesores de la agronomía, en algunos casos, pues cometieron el error de utilizar estos insumos que no podemos seguirlos tolerando ni utilizando. Entonces, como que sea mi invitación. Y bueno, el campo